formación política y procesos democráticos. Bienvenidos a Urbano Popular. Buenos días a todas las personas que están hoy conectadas en Contraportada. Mi nombre es Héctor Paloma, hago parte de la Cumbre Popular Urbana. Hoy vamos a continuar la discusión que hicimos hace unas 2, 3 semanas donde hablábamos sobre consulta popular y poder popular. Y decíamos, donde no pase la consulta, ¿cuál es el siguiente mecanismo? Efectivamente, no pasó la consulta en el Congreso y ese nuevo mecanismo han sido los cabildos y una nueva discusión de la reforma laboral en el Congreso. Esto nos lleva a dos momentos. El primero, la participación directa del pueblo, de las organizaciones sociales en la movilización. Y una segunda es el juego de los políticos, de sus élites, especialmente en escenarios de concertación como la reforma laboral con empresarios en el Congreso. Esa es como la discusión que se da en estos momentos. Y vemos que los cabildos y la democracia participativa es lo que está en juego ahorita, ¿sí? Entonces, los cabildos son una expresión popular eh, que en 1991 en la Constitución se aprueba, y esos cabildos tienen una gran particularidad, que son cabildos que nacen desde la base, desde las organizaciones sociales, que cuando se hacen de una forma de abajo, tienen un gran peso, un gran potencial. En el caso específico de Bogotá se han hecho diferentes cabildos durante después del 91, muchos se han realizado, se han discutido y han hecho exigencias frente al derecho a la ciudad, frente a la vivienda, al trabajo digno, a una vida sin violencias. Pero en este momento lo que ha movido el cabildo es hablemos de la reforma laboral, sigamos llevando esa discusión y hablemos también de los 4 puntos que se le anexan a la consulta popular frente a los temas de salud. Eso es lo que comienza a jugarse, que la gente no simplemente espere que el Congreso tome decisiones, sino que es en la calle como escenario político donde se tienen que comenzar a dar estas disputas, a comenzar a presionar. Entonces la movilización ha sido históricamente una fuerza del movimiento social y popular. Es donde se está presionando, donde se está movilizando, donde la gente sale a decir, escúchenos, nosotros tenemos voz también, la democracia también tiene que escuchar a los sectores populares, no simplemente es esa clase política dirigente que está en otros espacios dándose esas discusiones, sino que somos nosotros los que tenemos que decir, venga, acá estamos, ¿sí? Y entonces queda la gran pregunta, ¿quién decide en Colombia? ¿Sí? Entonces, por un lado, vemos el juego político tradicional que se reduce a la negociación por arriba, ¿sí? Y esa negociación por arriba sin muchas veces tener en claro a las bases. Es por eso cuando se vuelve una consulta popular que divinamente la gente se para, se va, no está en las votaciones o no vota. ¿Sí? Entonces, por alguna X razón, pero no miran el sentir de la gente. O sea, cuando hay una discusión de fondo, hay que estar ahí, hay que peleársela. Pero hay otras cosas que hace que la gente no, o que esa clase dirigente no esté por arriba porque está en otro tipo de negociaciones, tiene otro tipo de discusiones. ¿Cuál es ese problema? El problema es que hay una desconexión con la gran movilización, hay una desconexión con los grandes sectores populares y lo que exige el sector popular, el sector social, son cambios estructurales, donde dicen la reforma tiene que dar cambios estructurales, pero esa discusión de arriba, cuando se hace con las élites, lo que hace es una concertación maquillada, que no toca los intereses reales del poder económico. ¿Sí? Es por eso que vemos cómo Angélica Lozano saca y dice, no, mira, ¿por qué no hacemos una reforma, pero una reforma maquillada, una reforma que no está con con estas decisiones de la gente, donde la democracia se construye, cuando decimos la democracia se construye desde abajo. Entonces, la reforma laboral y la concertación con los empresarios, eso es algo que se va a dar. Y ahí vemos ahí ya una disputa, una contradicción, y es qué es lo que quiere la gente y qué es lo que quiere el empresario. ¿Hasta qué punto es posible que una transformación estructural sí debe ser aprobada por quienes se benefician del modelo actual? Entonces, ¿cómo se va a hacer una reforma cuando es, en términos más coloquiales, así, el patrón es el que está dando la discusión por arriba?
Entonces, es muy difícil en ese sentido. Bien, hay unas discusiones que se dieron también en este marco en esta coyuntura, donde hay un elemento que discute los medios de comunicación, que discute la derecha, y es cuando dicen, no, sale una noticia y dicen, ¿cómo así que a una persona le están pagando 1 millón de pesos sin garantías? Acá hay que revisarlo. Y uno dice, bueno, así como se revisa a uno, hay que revisar a todos. Acá hay grandes plataformas como Koala que tiene diferentes marcas registradas. Una de esas, por ejemplo, Bonais. Un trabajador de Bonais al día puede estar ganando entre 15.000, 20.000 pesos, no tiene sus garantías laborales y siguen enriqueciendo a un sector. Entonces, lo que busca una reforma laboral y un debate desde los cabildos es, bueno, ¿cómo hacer esa transformación? ¿Cómo vamos a garantizar los derechos de la gente? Porque esa democracia que se construye desde abajo, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que dice es algo sencillo: demos garantías en el trabajo, demos garantías en la vivienda, porque el trabajo es transversal. Si yo tengo un poder adquisitivo, puedo tener una buena vivienda. Si tengo un buen poder adquisitivo, puedo tener acceso a alimentación. Si tengo un buen poder adquisitivo, tengo derecho al estudio, porque el estudio no es solamente ir al colegio, ir a la universidad, es también poder ir a otros espacios donde uno se va formando. Pero todo eso pasa por el mundo del trabajo, lo que yo tenga y las garantías que tenga. O también, como los sectores precarizados, es bueno, ¿qué garantías tengo para mi vejez, para cuando ya me vaya a pensionar? Si eso no lo construimos, si eso no se habla, si simplemente siguen siendo las élites diciendo, no, acá necesitamos mirar es cómo nosotros ganamos y cómo la gente nos trabaja, es un problema grande, ¿sí? Por eso la reforma actual del gobierno, que ha sido presentada como un intento de devolver la dignidad a la clase trabajadora, donde se habla de estabilidad, de formalización, de respeto por la huelga, es importante. Y ese respeto por la huelga es algo que no se está, que esas élites, ya sea en el Congreso o ya sea en los gobiernos locales, no respetan esa huelga. Un ejemplo concreto: en esa lucha del magisterio, eh, Galán dice, si ustedes salen, les descuento los días laborales. ¿Qué es lo que hace la gran masa del magisterio, que es el sindicato más grande del país de Bogotá? Dicen, uy, no, no salimos, o sea, le tuvieron como miedo al patrón. Cuando me dice, acá no estamos peleando es una lucha estomacal o una reivindicación concreta de un sector político. Eso es lo que no nos estamos peleando acá. Nos estamos peleando es realmente estar con las organizaciones sociales, y ese vínculo entre el sindicato y el movimiento social, como que a veces pareciera que se ha perdido, porque la gente dice, eh, hay que salir al paro nacional, pero algunos sindicatos no hacen ese llamado. En la misma ADE desconoce a FECODE. FECODE llama al paro nacional, pero la ADE vota que no sale. Si hay un desconocimiento ahí, uno dice, falta más armonía, porque hay otro tipo de concertaciones, hay otro tipo de disputas. Entonces se corre el riesgo de ser cooptado, de ser suavizado o de ser diluido en este momento. Por eso no hay una reforma laboral sin movilización social. Sea sea reforma, sea consulta, tiene que estar acompañada de una movilización social fuerte, constante, donde se le diga a las dirigencias y a las élites, eh, que se piense mucho más allá del momento. Un ejemplo, por ejemplo, de la reforma laboral, la discusión fuerte es cómo se distribuye esa plusvalía, esa ganancia, cómo se distribuye. O sea, acá no sirve simplemente que sea el trabajador que esté enriqueciendo a un sector, sino que eso se distribuya entre todos, porque ya como lo decía anteriormente, se necesita que la gente tenga mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque el 53% de la población en Bogotá es trabajador informal, porque los pelados no tienen acceso a la educación superior, porque no hay cómo pagar 8 millones, porque las universidades públicas no dan abastecimiento a todos los jóvenes que hay en el país, porque es importante, porque acá hay más. Ahora la gente tiene menos propiedad, eh, una casa, un apartamento. La mayoría de la población vive en arriendo. Entonces, si la mayoría de la población vive en arriendo, la mayoría de la población tiene que
tener unos costos elevados en las matrículas para poder estudiar. Si la mayoría de población tiene que pagar un transporte bien caro, porque en este gobierno de Galán no hay, no hay un subsidio, no hay horas valle, antes hay muchos cobros por valorizaciones, hay valorizaciones que están cobrando pero no se están desarrollando, pero la gente no está teniendo unas condiciones dignas en su trabajo ni unas condiciones dignas en sus ingresos, pues uno dice la reforma es el momento para dar esa discusión, para decir, bueno, cómo vamos haciendo y cómo vamos construyendo país en estas nuevas dinámicas que nos está poniendo esta contradicción en el campo de lo laboral, en el mundo del trabajo. ¿Mm? Eso es como una discusión fuerte y nos lleva a unas grandes conclusiones. Una de las conclusiones que nos lleva es que para que una democracia en Colombia sea real, en el caso de Colombia, no basta con tener cabildos, no basta con reformas, no basta con consultas populares, ¿sí? O sea, la democracia real tiene que escuchar a la gente de muchas formas. ¿Sí? Se necesita una ciudadanía más activa, una ciudadanía movilizada, una ciudadanía crítica, una ciudadanía que no solo reclame, sino que también proponga, que construya y que transforme la sociedad que estamos viviendo actualmente. Y necesitamos también una élite política que escuche más y negocie menos, ¿sí? Con quienes históricamente han negado derechos. ¿Sí? Porque acá uno de los peleas fuertes es cómo le damos derechos reales o cómo se le da derechos reales a la gente. Por eso es necesario que también se baje a las discusiones, que la gente vaya a los territorios, porque hay una crítica fuerte. Por un lado, el Congreso no mueve, ¿sí? Solo mueve votos, pero en el paro el Congreso no movió. Los senadores, los representantes a las cámaras, los que llegan con grandes votos, no mueven sus bases, no llegan a sus espacios de trabajo, no tienen espacios de formación, no tienen espacios de discusión. Y esa es una crítica fuerte. Los sindicatos, como la ADE, se desconecta, ¿sí? Marcha solamente sus representantes, ¿sí? Pero la base social sigue allá, sigue peleándose otro tipo de condiciones. Las organizaciones sociales salen al llamado de paro nacional. Hay bloqueos en Suba, hay bloqueos en Kennedy, hay bloqueos en Ciudad Bolívar, hay bloqueos en Usme, se moviliza la gente de la Media Luna del Sur, se moviliza la gente en San Cristóbal, en Rafael Uribe Uribe, se montan cabildos en todas las localidades, hubo cabildos en Fontibón, cabildos en Teusaquillo, cabildos en Chapinero. ¿Sí? Es esa gran movilización, pero uno dice, los grandes dirigentes no están. ¿Sí? Entonces, no solamente llegar el día de los votos, es estar con la gente, es pelearse con la gente, es no hacer las discusiones ni las negociaciones por arriba. En últimas, la democracia no se juega solo en el Congreso, y también se juega en la plaza pública, en la esquina del barrio, en el cabildo comunitario. Y ese es el terreno donde nos toca seguir luchando, en el territorio. Por eso el derecho a la ciudad, el derecho al territorio es importante, porque no simplemente tenemos que decirnos, un elemento es lo laboral, pero cuando vemos todas sus dimensiones, decimos, es el momento de dar una discusión más profunda, más de fondo, y es el momento de estar en la calle, porque se vienen otras discusiones que no solamente van a ser la laboral. ¿Sí? Viene la discusión de salud, vienen las discusiones en el 2026, si este Congreso no fue capaz de estar en la calle con la gente, si este Congreso no fue capaz de garantizar derechos a la mayoría de las poblaciones del movimiento social. Si este Congreso no fue capaz de ver más allá de sus negocios, es un Congreso que toca cambiar. ¿Sí? Y ese movimiento social que está en las calles es el que lo va a cambiar. Es el que tiene que comenzar a decir quiénes son los que realmente no están a favor de las transformaciones, quiénes son los que no quieren darse una pelea por luchas estructurales. Y es el momento de decir, vamos a cambiar el Congreso. El Congreso lo tenemos ahorita, 2026. La presidencia de la República, 2026. Vamos por eso. Y ya también, unido a eso, va la discusión, cómo nos estamos pensando después lo que van a ser gobernaciones y alcaldías. ¿Qué es lo que demostró Galán? Que pareciera que tuviera algo de aporofobia, como una fobia
al pobre, a los trabajadores. No, ustedes no pueden salir a marchar, no, ustedes no pueden bloquear, no, ustedes si van a protestar, háganlo en su casa o háganlo por un ladito. Y eso no, o sea, acá hay que sentirse, acá hay que hacerse escuchar, acá hay que decirle a la gente las cosas, hay que comenzar a transformarlas, y hay que transformar también esas alcaldías, hay que transformar esas gobernaciones, hay que transformar ese Congreso. O sea, el mensaje es claro, esto es con movilización social, esto es desde las bases y la democracia tiene que ser real, tiene que ser directa, tiene que ser por un cambio, por una transformación y por darnos ese debate de lo estructural. Ya no tenemos que pelearnos el tema de reformas, tenemos que hablar de leyes, de, de leyes estatutarias en la educación, en la salud, en los diferentes espacios donde nos movemos nosotros. Por eso cuando hablamos de ese derecho a la ciudad, de ese derecho al país, es donde decimos, ahí es donde tiene que estar la gran discusión. La gente se está movilizando, la gente está discutiendo, la gente está diciendo, este Congreso nos vendió, este Congreso no está dando las discusiones que deben ser. Por eso la invitación es, organizámonos, nos vamos a organizar, nos vamos a movilizar y si es necesario hay que cambiar el Congreso que está.